La semana pasada, ¿creería si le dijera que lo extrañé? Extrañé el poder estar aquí en la congregación con mis hermanos, alabando al Señor, viendo a los niños. Pero también les soy sincero, nos la pasamos muy bien allá en Cancún en compañía de todos los matrimonios. Dios ha sido muy bueno y yo he visto que Él está esforzándose por edificar nuestras vidas. Si algo Dios desea es bendecir a nuestra familia, bendecir nuestro matrimonio, nuestro hogar. Y Él está esperando que usted y yo nos pongamos flojitos y cooperando con Él. Que verdaderamente nos demos cuenta de cuán bueno es el permitir que Dios venga a hacer morada a nuestro hogar y que pueda edificar nuestra casa. Y precisamente el día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título: Con sabiduría se edifica la casa. Dígale a su compañero: con sabiduría se edifica la casa. Acompáñeme por favor a Proverbios 24. Vamos a leer de los versículos 3 al 4. Proverbios 24 de los versículos 3 al 4. Comenta la escritura: Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Vamos a orar. Y venimos delante de tu presencia en esta tarde para alabarte, Señor, para bendecirte, para darte gracias porque tu presencia está aquí con nosotros y a través de tu Espíritu Santo hablas a nuestro corazón por tu bendita palabra que la revelas y nos nutres, nos alimentas a través de ella. Derrama sabiduría en nuestro corazón. Permite que el día de hoy, a través de esta sabiduría, podamos edificar nuestra casa. Levanta hogares firmes, fuertes, hogares bendecidos, hogares que permanezcan, que puedan tener sus cámaras llenas de todo bien preciado y agradable. Que tu bendición esté presente en nuestras casas. Te damos gracias, Padre, porque lo harás a través de la sabiduría que tú estarás sembrando en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando usted se casó, se sentó un rato a pensar en todo lo que usted necesitaba para edificar su hogar. ¿Empezó a hacer cuentas? ¿En qué pensó? ¿Qué tenía en mente que necesitaba usted para edificar su casa? Posiblemente algunos pensaron en el dinero para dar el enganche para un departamento o sacar el crédito del Infonavit. ¿Quién pensó en eso? Los demás se aventaron así a la viva México. A lo mejor otros pensamos en los enseres necesarios que facilitan la vida en el hogar: el refri, la estufa, la lavadora. ¿Se imagina la vida sin una lavadora? La cama, hermano. Uy, ¿qué pensar en la televisión? Una grandota para iniciar bien el matrimonio. Pensábamos en las plantas, en la pintura, en las remodelaciones, en los acabados que le daríamos en el hogar. Pero verdaderamente el pensar en todos estos menesteres nos llevarán a edificar una casa, un hogar. ¿Qué es lo que se necesita para edificar un verdadero hogar? Porque cuando hablamos de hogar nos referimos al espacio, tiempo y forma en que los integrantes que lo conforman se relacionan, se comunican, se aman, se edifican, crecen juntos, se ayudan y donde juntos heredan bendición y alcanzan su propósito eterno. Eso es un hogar. A veces pensamos que un hogar es una casa, pero no. Es donde todos los elementos, papá, mamá e hijos, interactúan, se relacionan y crecen juntos. Lamentablemente, son muchos los matrimonios que tal vez iniciamos la edificación de nuestra casa sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta su bendición,
sin tomar en cuenta su sabiduría y empezamos a cometer errores. Iniciamos la aventura del matrimonio en un estire y afloje, aprendemos a través de la experiencia y empezamos a repetir algunos modelos que vimos en nuestros padres. Muchos de nosotros seguramente antes de casarnos pensamos, yo no voy a cometer los mismos errores que mis papás. ¿Quiénes pensaron así? O a lo mejor otros dijeron, bueno, mis papás son un buen ejemplo, yo voy a tratar de imitarlos. ¿Quiénes pensaron así? Y los demás no pensaron. Pero fíjese, tratamos de edificar una casa con base a los modelos que tuvimos y sin darnos cuenta podemos repetir los mismos errores. O seguimos los modelos y los ejemplos de aquellos que de alguna manera representan algo en nuestro corazón. Y tal vez tenemos algunos aciertos. Tratamos de edificar un hogar con base a la sabiduría de este mundo, en nuestras fuerzas. La sabiduría de este mundo, pues, nos dice, mira, si tú quieres que verdaderamente tu matrimonio funcione, dale celos a tu esposo. Y lo vas a tener aquí, comiendo de la palma de tu mano. Te va a querer, porque los esposos que aman más a las esposas son los que son maltratados, los que sufren. Yo me acuerdo que en una ocasión, platicando con un hermano, me decía, fíjate que tengo problemas con mi esposa. Y fui con mi mamá a pedirle consejería. ¿Qué puedo hacer, mamá? Tú eres mujer, tú entiendes a las mujeres. ¿Qué puedo hacer con mi esposa? Y mire el consejo que me dio mi madre. Me dijo, pégale, súrtetela, pero bonito, porque así te va a aprender a respetar y te va a obedecer. Porque lo mismo hicieron conmigo. Eso ocurre. Y hay padres que le aconsejan eso a sus hijos y piensan que de esa manera van a edificar una casa. Pero ¿será verdaderamente esa sabiduría la necesaria para edificar un hogar? ¿Por qué seguimos la sabiduría de este mundo? ¿Por qué seguimos los patrones o los modelos que nos damos cuenta que no funcionan? Porque nada más necesitamos voltear a ver a las familias, a los hogares de nuestra sociedad, aquellos que no conocen a Jesucristo, y nos damos cuenta que se están divorciando, que las familias se están desintegrando, que la sabiduría de este mundo no sirve para poder sustentar un hogar, que necesitamos una sabiduría más alta, una sabiduría que viene del corazón de Dios y que el Señor desea manifestar a nuestro corazón para que podamos caminar en ella, para que podamos cumplir nuestro propósito como pareja, para que podamos heredar bendición. Y mire, yo quisiera el día de hoy que viéramos 3 aspectos acerca de la importancia de edificar nuestra casa a través de la sabiduría. Número 1, la falta de sabiduría destina que la casa se divida. Repita conmigo, la falta de sabiduría destina que la casa se divida. Cuando no hay sabiduría en un hogar, esa casa se va a dividir. Se va a levantar el esposo contra la esposa, la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres contra los hijos. Dios conoce de esa división que se presenta en un hogar cuando el amor, que es el vínculo perfecto, no está presente. Dice la Escritura, acompáñeme a Marcos 3:25, por favor. Marcos 3:25. Nuestro Señor Jesucristo está enseñando acerca de mantenernos en unidad. Y Él comenta, si una casa está dividida entre sí misma, tal casa, ¿qué dice? No puede permanecer. Cuando una casa está dividida, esa casa no va a permanecer. Simplemente veamos las estadísticas.
Actualmente, de cada 100 matrimonios que se casan, cerca del 15% se están divorciando en los primeros 5 años de matrimonio. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Cuando el hombre no comprende cuáles son sus roles, sus responsabilidades, qué es lo que se espera de él como esposo, como padre, en ese momento los demás elementos del hogar pues van a resentirlo y se van a gestar sentimientos de tristeza, de enojo, de desilusión, de desánimo, de ira, de contienda. Empiezan los problemas conyugales porque cada quien mira lo suyo, porque se está gestando un corazón endurecido donde cada quien mira por su bien y no mira por el bien de la familia. En un pasaje paralelo, en Mateo 12 del 25 al 26, Mateo 12 del 25 al 26, nuestro Señor Jesucristo da una enseñanza más clara de lo que le acontece a una casa que se divide. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué dice? Es asolado, fíjese, asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mire, hasta el mismo diablo sabe que si hubiere división en medio de su reino está destinado a perecer, a terminar. Lo menos que va a hacer el diablo es sabotearse a sí mismo, y eso que él representa el mal. Una sabiduría de este mundo, una sabiduría diabólica. Pero estamos viendo principios que se gestan en toda la creación y que nosotros debemos de tomar en cuenta para aplicarlos en nuestro hogar. Una casa donde se gesta la división será una casa asolada y no permanecerá. ¿Qué significa asolada? Se habla de que es la sequía que se manifiesta en los campos, que está estropeando los frutos por la acción del sol. Todo se seca, no hay prosperidad. Imagínese un desierto. O no sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar por carretera y ver los campos cuando no llueve. ¿Qué le pasa a la cosecha? Se empieza a secar y termina hasta quemándose. Las plantas se mueren y uno dice, ¡qué desolación! Pues precisamente, eso es lo que acontece en la vida de una familia o de un hogar. Cuando no hay sabiduría, la desolación se empieza a manifestar. ¿De qué manera? Una desolación por falta de amor, falta de afecto, de besos, de abrazos, de caricias. De repente, con el tiempo, los cónyuges ya no se hablan, mi amor, chiquita, bonita, sino le dicen, oye gordita, chaparro, perdón, no quiero ofender a nadie, pero empezamos con adjetivos calificativos, con apodos que sin darnos cuenta pueden llevarnos a faltarle al respeto a nuestro cónyuge, sobre todo cuando uno está de malas. ¿Sí? Oye, tú ya no eres el chaparro, eres el enano, ¿sí? Porque mira, tú eres un mexicano enano porque no piensas, no piensas. Cuando uno está enojado dice muchas cosas. La desolación se manifiesta y un hogar con división no permanece, no va a tener una duración, no va a haber estabilidad, porque la desunión, la discordia está manifestándose en esa casa. En esta casa con estas características pues no hay sabiduría. Dice 1 Corintios 3 del 19 al 20.
A lo mejor algunos dicen, pero hermano, yo sí tengo algo de sabiduría. Mira, tengo experiencia, ya llevo 6 matrimonios, entonces este matrimonio ya es el bueno. Digo, echando a perder se aprende, ¿no? Pero esa es la sabiduría del mundo. Primera de Corintios 3, 19 al 20 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Hermano, en la sabiduría de este mundo no vamos a poder edificar una casa. Los principios, los valores, la forma de pensar, los argumentos, las tradiciones, las costumbres, las maneras de ser de este mundo no nos van a ayudar a edificar un hogar con bendición. Necesitamos otro tipo de sabiduría. Punto número 2. La falta de sabiduría destina a que la casa caiga. Repita conmigo, por favor. La falta de sabiduría destina a que la casa caiga. Acompáñenme a Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. Dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Ya ves? Si te estoy diciendo, la culpa es de mi esposa, hermano. Mira, ella está destruyendo mi hogar. Permítame tantito, esta palabra se aplica a ambos sexos. Acuérdese, podríamos leer, el hombre sabio edifica su casa, mas el necio con sus manos la derriba, con sus propias manos. Derribamos nuestro hogar. Queremos construir una casa y sin darnos cuenta, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestra falta de sabiduría, estamos destruyendo lo que más amamos. En este pasaje, la palabra derribar en hebreo es harás, que significa tirar hacia abajo, romper en pedazos, destruir, arruinar, asolar, desbaratar, trastornar. Imagínese todas estas palabras manifestándose en un hogar derribado, un hogar trastornado, un hogar roto, un hogar destruido. ¿Alguna vez usted ha visto un hogar así? Pero este es el pan de cada día en las familias mexicanas. De tal manera que alguien que no cuenta con sabiduría, lo más seguro es que esté tirando hacia abajo todos sus sueños y metas de construir un hogar. Está haciendo pedazos sus relaciones personales y el corazón de sus familiares. Está arruinando la posibilidad de heredar bendición. Está desbaratando la armonía y el crecimiento familiar. Está trastornando su hogar y a cada uno de sus integrantes. Fíjese estas frases con base a la palabra harás, derribar. Hermano, ¿pero qué significa trastornar? Trastornar es inquietar, alterar, perturbar a alguien. Es figura de desorden, de confusión. Cuando en un hogar no hay sabiduría, los miembros de esa familia viven así, trastornados, confundidos, no hay dirección, no saben qué camino tomar, no saben qué decisiones tomar en situaciones de escasez o de prueba o, en fin, tantas cosas que vivimos cada uno de nosotros. No hay sabiduría. Y sabe, en medio de esta falta de sabiduría, pues empieza a vivir con gritos, con golpes, con menosprecios, con insultos. Porque cuando no hay sabiduría, se manifiesta la sabiduría del mundo. Cuando no está la sabiduría de Dios, se manifiesta la sabiduría del mundo. En la desesperación de querer salir adelante el hogar,
empieza a consumirse, empiezan a destruirse unos a otros, todo mundo se echa la culpa, todo mundo piensa que uno no es feliz por causa del otro. Dice Proverbios 21:9, Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. La palabra rencillosa o rencilla se refiere a pelear. Se podría leer, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer peleonera en casa espaciosa. ¿Conoce usted a alguien que viva en un hogar donde las peleas están a la orden del día? Hermano, Dios tiene razón. Aquí dice con mujer peleonera. Espéreme tantito. Acuérdese que puede leerse al revés. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con hombre rencilloso y peleonero en casa espaciosa. La felicidad, acuérdese, no depende de la abundancia de bienes que poseamos. Podemos vivir en un departahuevo y ser muy felices si comprendemos los principios de Dios, si vivimos en la sabiduría de Dios. O podemos vivir en una casa muy grande y tener todo lo necesario y estarnos destruyendo terriblemente. ¿Usted qué prefiere? No, pues no ser peleonero, ya no gritar. ¿Para qué sirve levantar la voz? ¿Para qué sirve? Lo único que estoy haciendo es manifestar mi necedad, mi falta de sabiduría. Y si esto ocurre, por ejemplo, en la pareja, imagine lo que ocurre con los hijos, ya que los hijos aprenden de nuestro ejemplo. Mire, nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 5, versículo 19. Juan 5, versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué van a aprender nuestros hijos si ven que los padres se están peleando y levantándose la voz? Lo mismo. ¿Cómo van a resolver sus diferencias? A base de gritos. Hermano, yo por eso nada más tengo un hijo. Así mis hijos no se pueden pelear con sus hermanos. Esa no creo que sea la solución. Dios está esperando que en casa se manifieste la sabiduría de Dios, que hagamos a un lado la sabiduría de este mundo, porque si no nuestra casa está destinada a caer. Dice Proverbios 19, vamos a leer Proverbios 19 del 13 al 14. Este es un pasaje que muestra cómo hay falta de sabiduría tanto en los padres como en los hijos, y cuando esto acontece el hogar se vuelve un caos. Proverbios 19 del 13 al 14 dice: dolor es para su padre el hijo necio. ¿Qué produce la necedad? Dolor. Y gotera continua, las contiendas de la mujer o las contiendas del hombre. Son una gotera continua. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas del Señor la mujer prudente. Y a ver, hermano, entonces la culpa la tiene el Señor. ¿Por qué no me diste una mujer prudente, Dios? ¿Por qué? Él tiene la culpa de todo. Me hubiera dado una mujer prudente y guapa. Hermano, todas las mujeres son guapas. Ningún varón, nada más las mujeres. ¿Se da cuenta de la falta de sabiduría? Hermano, si somos sabios, nos conviene decirle a la esposa: mi amor, tú eres la más preciosa, eres la única. Hermano, es que no se vale mentir. No es mentira. O sea, ¿no lo cree usted? La culpa no la tiene el Señor. Nosotros escogemos la pareja con la que nos casamos. En cuestiones del corazón, Dios no obliga a amar a alguien. Nosotros escogemos. Pero fíjese, también
dice este proverbio que dolor es para su padre el hijo necio. Cuando hace falta sabiduría en el corazón de los hijos, ¿cuánto dolor produce? Cuando toman malas decisiones, por ejemplo, que empiezan a relacionarse con malas amistades, que los guían a las drogas, que los guían a la violencia, a no realizar nada de su vida. Eso es terrible, terrible. Cuando los hijos confrontan a sus padres, cuando ya no se dejan corregir por su madre y le toman de las manos y le dicen, a ver, pégame, a ver si puedes. Yo he visto esas situaciones y causa tanto dolor en el corazón de los padres. ¿Y qué es lo que está manifestando ese hijo? Falta de sabiduría, necedad. Porque si tuvieran la sabiduría que viene de Dios, comprenderían que cuando los hijos obedecen a los padres, están bajo la cobertura y bajo la bendición de Dios. No hay nada que convenga más a un hijo que honrar y obedecer a los padres, porque entonces serán prosperados en todo y serán de largos días sobre la tierra. La bendición estará presente en sus vidas. La falta de sabiduría entonces se puede manifestar en nuestras acciones, se puede manifestar en nuestras creencias, en nuestras decisiones, en nuestras conductas. Necesitamos nosotros sabiduría para edificar una casa, porque de otra manera se va a caer. Mire, nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo en Mateo 7, del 26 al 27. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 26 y 27. Aquí está hablando de un hombre que hace a un lado la sabiduría de Dios, que hace a un lado las palabras de Dios y que trata de edificar en su propia sabiduría con sus propias fuerzas. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, repita conmigo, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, no solamente necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos hacerla, ponerla por obra. Un corazón sabio es aquel que conoce la palabra de Dios y la aplica. La idea es que siempre al salir cada domingo del mensaje podamos a lo largo de la semana estar viviendo lo que aquí estamos aprendiendo. Y efectivamente entonces y solo entonces habremos aprendido. Cuando la sabiduría sea grata a nuestro corazón, la inteligencia y la prudencia nos guardarán. Empezaremos a tomar mejores decisiones. ¿Y sabe? Los pleitos, los gritos y todo lo relacionado con la violencia irán terminando, irán menguando, porque esa es la sabiduría del mundo. Mire, acompáñenme a Santiago 3 del 14 al 17, que nos muestra las dos sabidurías que están a nuestro alcance y que depende de nosotros escoger la correcta. Santiago 3 del 14 al 17 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, fíjese, es una sabiduría, no es la que desciende de lo alto, no desciende de Dios, sino es terrenal, animal, ¿y qué dice? Diabólica. Porque donde hay celos, los celosos, fíjense, los celosos, donde hay contención, los peleoneros, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Pueden notar
las dos sabidurías. Una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, que manifiesta las obras de la carne, celos, ira, contienda, disensión, pleitos, enojo. Y una sabiduría que procede de lo alto, que procede del corazón de Dios. Una sabiduría que se manifiesta con paz, en amor, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía, sin incertidumbre. ¿Qué sabiduría se está manifestando en nuestro hogar? Preguntémonos. ¿Qué sabiduría se está manifestando en nuestras relaciones personales, con nuestros hijos? Ya te dije que es la última vez. A ver, ven para acá. Y empiezan a salir palabras antisonantes, maldicientes, en vez de producir vida. ¿Esa es la sabiduría que se está manifestando? Es que es la única manera en que me entienden. Si no es con gritos, no me hacen caso. ¿A poco crees que Dios nos habla con gritos a ti y a mí? ¿Crees que Dios nada más nos trata con puros palos? ¿Sabes que Jesús nos ganó en la cruz por amor? ¿Que Él dio su vida por todos nosotros? ¿Que Él se negó a sí mismo y se entregó para que tú y yo podamos tener vida? Esa es la sabiduría de Dios. La manera de actuar que Dios está esperando en cada uno de nuestros hogares para que sean edificados debe de ser diferente. Yo no puedo estar violentando a mis seres queridos con mis acciones o con mis palabras. Hermano, es que la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir, y pues yo le doy a mi esposa y me la moqueteo. Esa no es la sabiduría de Dios. No ganamos nada. Fíjese, punto número 3, la falta de sabiduría destina a que la casa viva con violencia. Repita conmigo, la falta de sabiduría destina a que la casa viva con violencia. Porque o se manifiesta la sabiduría de Dios, o se manifiesta la sabiduría que es animal y diabólica. Diabólica, sí, así como dice la Escritura. Hermano, es que me está asustando. Pues sí, sí lo quiero asustar. Para que cambiemos nuestra actitud, para que nos demos cuenta. No podemos permitir que en nuestro hogar surja la violencia. ¿Ha escuchado usted el término violencia intrafamiliar? ¿Sabe que el gobierno está preocupado por la violencia que se gesta en los hogares mexicanos? Maridos que golpean y maltratan a sus mujeres, o bueno, a su mujer. Hombres que no saben cómo ser cabeza, no saben cómo usar la autoridad, ni saben cómo ejercer la responsabilidad que Dios les ha delegado, e incurren en la violencia para tomar control como una forma de manipulación o de dominio sobre la mujer. Quieren subyagar a la mujer a base de violencia, usando de la fuerza física, aprovechando de que están más grandes. Y las mujeres viven aterrorizadas del marido y desean salir huyendo. Hermano, pero espéreme, pare su carro. Mi mujer me pega a mí. Mi mujer me pega. Es que está grandota así, unos brazotes así fuertotes. Cuando nos casamos, ella me metió cargando a la casa, fíjese. Con eso le digo todo. Y yo vivo aterrorizado. Y ¿sabe? Ya decidí irme a casa de mi mamá. Es la solución, ¿verdad? Me voy a casa de mi mamá. Pues sí, puede ocurrir también la violencia de la mujer hacia el hombre. Ocurre en ambas direcciones. O de los padres hacia los hijos también. Hijos que son golpeados, que son maltratados. Eres un tonto, eres un bueno para nada. Y a través de puro grito se le habla al hijo.
¿Sabe qué va a aprender ese hijo? Violencia. Y cuando forme su hogar, ¿cómo cree que va a tratar a su cónyuge y a sus hijos? A base de gritos. Hermano, pero es que yo me doy cuenta, pero no lo puedo dejar de hacer. ¿Me entiende? Sí. Por eso es que estamos viendo este tema. O en ocasiones la violencia se manifiesta porque hay hombres que se sienten muy machos y en vez de proteger a su esposa, de cuidarla, pues tratan de hacerle sentir inseguras y de que en cualquier momento, pues te me voy, me pierdes. ¡Ay, madre! No, imagínate. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? Es cualquier conducta, acto u omisión, fíjese, u omisión, basada en el uso distorsionado del poder, dirigida a dominar, a someter, a controlar o a agredir a cualquier miembro de la familia, en el domicilio o fuera del domicilio. Esa es la violencia. Denigra, destruye, corrompe, envilece. No hay bendición ahí. Ahí no hay sabiduría. Jamás vamos a poder edificar una casa con violencia. Vamos a ver algunos tipos de violencia, ya que estamos centrados en tema. La violencia física es la más evidente, donde el cuerpo recibe golpes, lesiones que son visibles, quemaduras, pellizcos, tirones de cabello, patadas, cinturonazos, bofetadas, apretones, empujones, mordeduras, intentos de ahorcamiento, cortes, golpes con diferentes objetos, etc. ¿Me faltó alguno? No, hermano. Yo no sé qué haya vivido usted. Yo espero que no esté viviendo violencia física. Si la está viviendo, acérquese con nosotros, hermano. Y si no, vaya a las autoridades. Para eso están. Si la persona no comprende en la sabiduría de Dios cómo debe de ser su rol, su comportamiento dentro del matrimonio, pues para eso están las autoridades seculares. Y Dios las puso para esto mismo. Dice Eclesiastés 4, versículo 1. Eclesiastés 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Es muy triste estas situaciones. Violencia física, jamás la permita. Inciso B, violencia psicológica. Esta violencia se provoca en aquellas personas que a través de palabras, por amenazas, por indiferencias, por desprecios, por insultos, por intimidaciones, por imposiciones, por el control, por humillaciones, ironías o burlas, pues empiezan a verse afectados emocionalmente. Emocionalmente, tal vez no recibe golpes, pero recibe la indiferencia del cónyuge, la ley del hielo, menosprecios. Pues tú no vales para nada, Tú no eres esa mujer que yo esperaba, no sirves como mujer, pues tú tampoco sirves como varón. Puede darse en ambos sentidos y empiezan a manifestarse ahí los gritos, los enojos. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. A veces podemos destruir con nuestras palabras. Pues ¿sabes qué? Yo nunca he sido feliz contigo. ¿Sabes qué? Yo merecía algo mejor. Tú eres una persona inculta, ¿tú qué vas a saber? Yo sé más que tú, yo puedo más que tú. Eso es violencia psicológica. Hay hombres cuyas palabras son
como golpes de espada. O hay mujeres cuyas palabras son como golpes de espada. Tú eres un fracasado, tú nunca vas a salir adelante, eres un poco hombre. Esa es una violencia psicológica. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Puede ver las dos sabidurías? La sabiduría animal produce muerte, violencia psicológica, maltrato anímico, y la sabiduría de lo alto, que es medicina. Eso debe de ser nuestras palabras, medicina. Mi amor, tú puedes, échale ganas. Dios está contigo. Palabras que animen, que bendigan. Inciso C, violencia sexual. Esta violencia se manifiesta cuando una persona trata de imponer en la otra conductas sexuales no deseadas por aquella persona que está siendo sometida, donde se vale de su posición, de su jerarquía o de su fuerza. Y sabe, el libro de Levítico nos da una lista de acciones que bien pudieran presentarse en este tipo de casos. Levítico 20 del 13 al 18. Yo sé que usted las va a leer y va a decir, espérate, esto es terrible. Pero mire, pareciera que esto aconteció en aquellos tiempos, pero es algo que sigue aconteciendo en nuestros tiempos. Y esta es una muestra de todo el tipo de violencia que se puede gestar en el área sexual. Levítico 20 del 13 al 18 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Es una abominación, algo que aborrece el alma de Dios. Han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La sodomía es una violencia dentro del matrimonio. Versículo 14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y vieren su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. ¿Qué significa? Digno de condena. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Violencias en el área sexual, donde se somete a la persona a hechos o actos contrarios a su voluntad, o donde no se somete a la persona, se le ignora. En la vida conyugal no podemos negarnos el uno al otro, dice en 1 Corintios 7, a no ser por mutuo consentimiento. Y el rechazar al cónyuge continuamente, por semanas, por meses, inclusive por años, forma parte de una violencia a nivel sexual. Y uno debe de tener cuidado porque abre otras puertas para que el maligno se manifieste destruyendo los matrimonios. Inciso D, violencia económica. Se refiere al control del dinero. ¿Sabes qué? El dinero, este dinero es mío porque lo gané yo. Tú gana tu dinero. Tú estás en casa echadota sin hacer nada, pero yo salgo tempranito a trabajar y sudo, mira. Sin darse cuenta que el dinero no es de él. El dinero es de la familia, es de todos. Y si usted, varón, tiene esposa que trabaja, téngala en doble honor. Y deben de saber que se juntan los salarios, no es tu dinero ni mi dinero. Y se juntan los salarios y se hace una repartición. Y los hijos intervienen, sobre todo si ya están adolescentes, para que se den cuenta de cómo está la economía y oren. Y sepan que si no se les da, no es porque no queramos, sino porque
pues no alcanza. Y se ajusten los presupuestos y podamos vivir en una sana administración de los recursos. Pero en ocasiones el varón normalmente dice, ¿sabes qué? Pues te estás portando mal conmigo, chiquita. Te voy a reducir tu gasto. Te daba 200 pesos a la quincena, ahora te voy a dar 100 y quiero comer carne todos los días. Y la mujer así, angustiada, trastornada. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría del varón. Porque ahí no hay sabiduría. No hay sabiduría en esos argumentos, en esos conceptos. Hermano, ¿usted quiere ser sabio? Dele a su esposa todo el dinero y todo el amor. Ningún varón dijo amén. Hermano, es que si lo digo me sangra la boca. Eso es de sabios. Si usted tiene una esposa feliz, usted va a ser el hombre más feliz del mundo. Se lo garantizo. ¿Me lo pone por escrito? Sí. Sí. Dice la Escritura en Efesios 5, versículos 28 y 29. Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie, fíjese, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie en la sabiduría de Dios, pero en la insensatez de este mundo, mire, son millones los que no cuidan y no sustentan a su propia carne, que es su esposa. Usted ha leído Mateo 19, donde dice que dejamos de ser dos para ser una sola carne. Una sola carne. Usted y yo, varón, el rol que nos corresponde es de sustentar a la mujer, sustentarla. Eso significa cargarla, apapacharla, tenerla aquí entre nuestros brazos, protegerla, proveerle todo lo necesario. Esa es nuestra posición. Pero en ocasiones habemos algunos varones que nos recargamos en la mujer. Es que ella es mi ayuda idónea. A ver, ponte como ayuda idónea, déjame recargarme un rato. Y no le recarga nada más el brazo, le recarga todo el cuerpo. Y luego se invierten los roles. Y ahí está la mujer cargando al varón y manteniéndolo. Esto no puede ser así. Inciso E, violencia por omisión o negligencia. Esta se manifiesta cuando nosotros no tomamos conciencia de las necesidades de nuestros seres queridos, donde les tenemos abandonados, por ejemplo, en el área de su salud. Nosotros varones tenemos que tener cuidado de que nuestras esposas, nuestros hijos, tengan sus revisiones, sus chequeos constantes, periódicos. Después de los 40 y tantos años, todos necesitamos un chequeo anual, ver el estado de nuestra salud. Pero de repente está la esposa, ay mi amor, me duele aquí. ¿Te duele? Se te va a pasar. Sí, ¿verdad? ¿Desde cuándo te duele? Ya llevo un año con este dolor. Pero no te quería decir nada para no preocuparte, porque así son las mujeres. Ay, mi amor, no me voy a preocupar, mira, se te va a quitar, tú no te preocupes. Que yo no estoy preocupado. No se puede. Hay que llevarla al médico, hacerle todos sus chequeos, todos sus análisis, por lo menos una vez al año. Una vez al año. Eso es sabiduría, hermano. Eso es sabiduría. Insensatez sería no hacerlo. Hay que cuidarnos a nuestros hijos. Dice en 1 Timoteo 5:8, 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Hermano, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos otro tipo de sabiduría. Dice en Salmo 133 del 1 al 3,
Mire, esta es la sabiduría que nos lleva a construir una casa. Salmo 133 del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. Y pudiéramos poner ahí habitar la familia junta en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Note que la bendición debe de comenzar ¿desde dónde? Desde la cabeza. ¿Y quién es la cabeza en un hogar? Es el varón. Eso dice la Escritura. El varón es la cabeza. Y cuando el varón es un varón sabio, es un varón que se llena de la sabiduría de lo alto, pues va a descender esa bendición sobre su mujer y va a llegar hasta el borde que son sus hijos. Y entonces el Señor traerá ahí unidad, armonía, bendición y vida eterna. Vida eterna. Por definición, ¿qué es la sabiduría? Dice Job 28:28. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Por definición, la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa? El temor de Dios implica ese respeto reverente que le tenemos a Él, porque le conocemos, porque nos relacionamos, porque le hemos hecho Señor de nuestra vida, porque un día nos rendimos delante de Él y le dijimos: Dios, yo ya no puedo seguir esta vida que estoy llevando hasta el día de hoy, necesito que tú vengas a mi vida y te manifiestes, guíame, dame dirección, ayúdame a salir de mis pecados, ayúdame a salir de esta forma de vida, de esta forma de ser. Y como reconozco tu presencia y como te amo, vivo conforme a tus mandamientos, conforme a tus principios, busco agradarte a ti. Eso es el temor de Dios. Y la inteligencia dice que es el apartarse del mal. ¿Cuántos inteligentes habremos aquí? Dice Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿En dónde podemos encontrar la sabiduría? En los mandamientos de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando leemos este precioso libro, empieza a sembrar ese temor reverente hacia Dios, ese deseo de amarle, de vivir conforme a su voluntad. Ahí empieza a gestarse la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento, buen juicio para tomar decisiones tienen todos los que practican sus mandamientos. Prácticamente entonces, ¿qué debemos de hacer? Para aterrizar este mensaje. Número 1, los varones debemos de levantarnos como cabeza y sacerdotes de nuestras casas. Acompáñeme a 1 Samuel 2:35. Dios desea que usted y yo como varones, acuérdese que la sabiduría inicia por la cabeza, la bendición de Dios. Necesitamos levantarnos como cabeza y sacerdotes de nuestra casa. Hermano, es que en mi casa creo que hay sacerdotisa. No, tú tienes que levantarte como sacerdote y cabeza. O sea, ¿me tengo que imponer a mi mujer? No, ahorita lo vamos a ver. Todo es con sabiduría. Dice en 1 Samuel 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Imagínese que no se está refiriendo a el profeta Samuel, sino que se está refiriendo Dios a cada uno de nosotros.
Que nos levantemos como un sacerdote fiel. Ahí inicia la sabiduría. Dios, me voy a levantar como un hijo tuyo, como un varón de Dios. Voy a llenarme de tu palabra, voy a buscar tu presencia, voy a vivir conforme a tus mandamientos, voy a hacerte fiel a ti, voy a ser fiel a mi esposa. Un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, que tengamos el corazón de Dios. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué va a hacer Dios? Yo le edificaré casa firme. Así es como se edifica un hogar. Dios estando presente, perito y arquitecto de nuestro hogar. Él es quien edifica nuestra casa. Si Dios no está presente, en vano trabajan los que quieran edificar. Recordemos esto. Un varón sabio es aquel que busca ser un sacerdote fiel. Participa de esa comunión con Dios. Ora, asiste a la iglesia, toma cursos, se congrega. Y Dios estará edificando nuestra casa. En segundo lugar, como varones debemos de pedir sabiduría a Dios. Sabiduría a Dios. La Biblia dice en Santiago que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Dios jamás nos va a negar la sabiduría. Si no somos sabios es porque no hemos hecho nada para llenarnos de la palabra o para pedírsela a Dios. Porque cuando leemos y le pedimos a Dios sabiduría, Él abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y darle una aplicación a nuestra vida. Llena nuestro corazón de fe para poder vivir la palabra, porque hay que tener fe para poder poner por obra esta Escritura. Dios va trabajando en nosotros y dentro de esa sabiduría que le pedimos, Dios nos da sabiduría para tratar a la esposa. Varones, ¿se requiere sabiduría para tratar a la esposa? Pero no lo digas con tristeza, como si hubieras perdido 4-0, ¿no? Mire, dice primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted y yo, varón, debemos de darle honor a la esposa, cuidar su honor, darle el lugar que merece, hablar siempre bien de ella, protegerla, porque si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? Hermano, pero aquí dice darle honor a la mujer como a vaso más frágil, pero mi esposa no es vaso frágil, no es de cristal cortado, ella parece Tupperware, así grandota, así de plástico, que si se cae al suelo no pasa nada, que si la pateo va hasta por allá y regresa y no pasa nada. Así es mi esposa, aguantadora. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es darle honor a la mujer como a vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Tercera acción práctica. No solamente le corresponde al varón la sabiduría desciende sobre la mujer y la mujer necesita la sabiduría de Dios para edificar una casa. Dice Proverbios 14:1. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Con sus manos la derriba. ¿Cómo manifiesta la sabiduría? La esposa siendo una excelente ayuda idónea, de acuerdo al plan de Dios, haciendo a un lado el feminismo, haciendo a un lado el matriarcado, haciendo a un lado la manipulación, el chantaje. Que se dé cuenta que su bendición está al caminar al lado de su esposo, ayudándole a que juntos alcancen su destino. Somos un solo cuerpo.
y debemos de mirar siempre por el bien de la familia. La mujer sabia entiende sus funciones, son distintas a las del varón. La mujer sabia sabe que no debe de estar montada sobre el varón, sobre de él, ¿verdad? Y ándale, como caballito, ándale. No, la mujer debe de estar a un lado del varón, peleando hombro con hombro. Y dentro del matrimonio, pues necesitamos pedirle esa sabiduría a Dios también para criar a los hijos. ¿Verdad que se necesita sabiduría para criar a los hijos? Dice Proverbios 5, versículo 1. Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Yo creo que no hay cosa que cause más gozo en el corazón de unos padres que tener a unos hijos sabios, que toman buenas decisiones. Pero cuando hay un hijo rebelde y contumaz, ¿cuánta tristeza provoca? Provoca mucho dolor. Si sus hijos están faltos de sabiduría y no aprenden a través de la amonestación verbal, fíjese que Dios dispuso un elemento que da sabiduría. Es otra forma de obtener sabiduría. Dice Proverbios 29:15. ¿Lo quiere conocer? Proverbios 29:15. Comenta, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué será más fácil? ¿Pedirle al Señor, dame sabiduría e inclina mi corazón a la obediencia a mis padres? ¿O, Señor, yo quiero sabiduría, pero a través de la vara? Yo creo que el primer camino. ¿Sabe? Lo mismo hace Dios con nosotros. Podemos aprender a edificar una casa a través de la sabiduría de Dios, con sabiduría. Una sabiduría que viene de lo alto, al poner por obra su palabra, al involucrarlo en todas nuestras interacciones familiares. O podemos aprender la sabiduría a través de la vara. ¿Sabe que Dios también tiene vara y nos corrige cuando no andamos bien? Hermano, yo le invito a que edifiquemos nuestro hogar, pero con la sabiduría de Dios. ¿Y sabe que esa sabiduría es Cristo en medio de nuestros corazones? Última cita, 1 Corintios 1, del 23 al 24. 1 Corintios 1, del 23 al 24. Comenta la Escritura. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando nosotros invitamos a que Cristo entre a nuestro corazón, cuando le decimos, Dios, tú hazte cargo de mi matrimonio, hazte cargo de mi familia, hazte cargo de mis hijos, muéstrame tu palabra, guíame por tus caminos. En ese momento, Cristo estará presente. Y Cristo es esa sabiduría que necesitamos todos nosotros. Pero para que Cristo esté en nuestro corazón, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos reconocer que hemos hecho las cosas mal, que no hemos estado caminando correctamente en nuestra relación conyugal, que necesitamos renunciar a los argumentos y a la sabiduría de este mundo. Yo quisiera invitarle a que cierre su Biblia, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y qué le parece si empezamos a orar primeramente por aquellas parejas, aquellas familias, aquellas personas que perciben que necesitan la sabiduría de Dios para edificar su casa, que se dan cuenta que tal vez se ha estado manifestando otro tipo de sabiduría en sus casas? Si usted percibe que necesita la sabiduría de Dios, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar para que Dios nos restaure, nos perdone, porque hemos estado manifestando otra sabiduría, una sabiduría
que tiene que ver más con las fuerzas del mal que con las fuerzas del bien. No queremos avergonzar a nadie, pero la realidad es que cuando nos ponemos de pie, es el primer paso. Si nos ponemos de pie es porque le estamos diciendo: Señor, estoy comprendiendo la palabra y el mensaje que ha sido compartido, y porque verdaderamente deseo salir de la condición en la cual he estado viviendo, porque anhelo que tú te manifiestes en mi vida. Eso es lo que estamos declarando, y se necesita ser valiente. Aquí venimos a ser restaurados, aquí venimos a tener un encuentro personal con Dios, y Él desea bendecirnos. Y cuando reconocemos que estamos faltos de sabiduría, créame que Dios es rico en misericordia y la va a derramar abundantemente en todos nosotros. Yo le invito a que le exprese esta necesidad a Dios. Levante su voz. Si quiere puede repetir una oración similar a la mía. Padre, y venimos delante de ti en esta tarde, reconociendo que en medio de nuestro hogar se ha estado manifestando una sabiduría diferente, que nada tiene que ver contigo. Hemos estado tratando de edificar una casa, un hogar, una familia, pero mira que tal pareciera que en vez de estar uniéndonos y viviendo en armonía, en amor y en bendición, hemos estado tomando acciones y decisiones, hemos estado concertando acuerdos que nos llevan a dividirnos, a que nuestra casa caiga. Reconocemos, Señor, que no te hemos puesto en medio de nuestra casa, que necesitamos que tu presencia se manifieste en nuestros corazones y en nuestro hogar. Perdónanos, Señor, perdónanos si hemos utilizado los argumentos de este mundo, si hemos estado siguiendo el ejemplo de nuestros padres, si hemos estado cometiendo errores. Perdónanos si hemos lastimado a nuestros seres queridos. Te pedimos que tú derrames sabiduría en medio de nuestros corazones. Renunciamos a toda sabiduría de este mundo. Renunciamos a toda sabiduría animal y diabólica. No queremos edificar nuestro hogar a través de pleitos, de celos, de iras, de contiendas. Anhelamos la sabiduría que proviene de lo alto, que es primeramente pura y pacífica. Padre, ministranos a cada uno de nosotros, que termine de una vez por todas toda herencia de maldición, todo mal carácter, toda ira, toda contienda. Ponemos delante de tu presencia nuestros sentidos. Anhelamos que de nuestra boca solamente surjan palabras que sean como medicina, que no sean como golpes de espada. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Queremos edificar nuestra casa, queremos dar un legado a nuestros hijos de ser un matrimonio sabio en ti, por ti, para que a su vez ellos puedan edificar un hogar con sabiduría. Gracias te damos, Padre, porque cuando nos acercamos a ti, fuente de agua viva, tú derramas bendición sobre nosotros. Y yo sé que tú nos estás renovando y estás quitando argumentos y nos estás ministrando por tu Espíritu Santo para que haya un cambio en medio de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora yo quisiera que pudieran quedar separados o se pudieran levantar aquellas personas que han estado viviendo violencia intrafamiliar. Le repito, no queremos avergonzar a nadie, venimos aquí a ser restaurados. Venimos aquí a que el Espíritu Santo nos ministre. Si usted ha estado sufriendo violencia, cierre los ojos todos. Esto es algo muy personal. Yo le invito a que se ponga de pie. Yo quiero decirle que el Señor desea sanar su corazón, que el Señor desea transformar su vida. Yo no sé si usted ha sido ese instrumento por el cual la violencia se ha manifestado en casa, o ha sido objeto de violencia.
Yo le doy gracias a Dios por su vida, porque usted es muy valiente, porque esta es la manera en que inician los cambios. Cuando reconocemos la condición en la cual estamos, cuando dejamos de ocultarnos, cuando le decimos: Dios, aquí estoy, restáurame, restáurame. Yo le invito a que, si usted, hermano, está ahí cerca de las personas que se han puesto de pie, yo le invito a que se acerque, y si usted tiene fe, empiece a bendecirlas. Y ore por sanidad, ore por fortaleza, ore por ánimo, ore por bendición. Padre, y venimos delante de ti y estamos orando en este momento por la vida de nuestros hermanos, de las personas que han reconocido que han sido objetos de violencia o han sido instrumentos de violencia. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos también que seas tú restaurando, que seas tú manifestándote en medio de sus hogares, que sea tu Espíritu Santo sanando todo recuerdo, todo golpe, toda ira, toda contienda, toda palabra que haya penetrado como espada a su corazón. En este momento tú la desarraigas de su vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas empiezan a ser nuevas en la vida de nuestros hermanos. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú seas como un bálsamo a su corazón, que ellos puedan percibir tu amor, que a través de ese amor que tú derramas puedan echar fuera el temor, puedan echar fuera toda palabra que pudo haberles lastimado, toda crítica, toda burla, todo menosprecio, toda ignorancia. En el nombre de Jesús es desechado de sus corazones, y tú les ministras por el poder de tu Espíritu Santo y derramas de tu amor, derramas de tu gozo, derramas de tu paz. Tú los utilizas para que sean instrumentos de paz, para que deje de manifestarse la ira a través de ellos. Cesa toda ira en este momento, en el nombre de Jesús, y el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, se manifiesta en sus vidas como una verdad, como una realidad. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú trabajas en medio de ellos. Te bendecimos, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias, gracias. Ministrales, Señor, ministrales. Llénales de tu presencia. Llénales de tu presencia, Señor. Ministrales de tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú lo haces. Te damos gracias. Y vamos a orar. Vamos a orar ahora para que Dios tome control de los hijos. En ocasiones entre los hermanos hay pleitos. En ocasiones entre los hijos hacia sus padres hay diferencias también. Vamos a orar por los muchachos. Si usted tiene a un joven cerca de usted, a un hijo, yo le invito a que se acerque. Vamos a orar unos por otros. Vamos a orar para que Dios levante una generación de hijos sabios que puedan en un futuro edificar una casa con este valor. Levante su voz. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos orando por cada uno de los jóvenes que están aquí, por cada uno de los que son hijos. Te pedimos que tú derrames sabiduría sobre ellos, que tú les bendigas, que tú les cubras con tu sangre preciosa. Perdónanos, Padre, si les hemos dado un mal ejemplo. Perdónanos si hemos discutido frente a ellos. Perdónanos si nos hemos golpeado frente a ellos. Perdónanos. Permite que en el nombre de Jesús sus corazones sean sanados también. Que en el nombre de Jesucristo la sabiduría que es de lo alto descienda sobre sus vidas, para que ellos puedan formar hogares en bendición. Para que en el nombre de Jesús no aprendan nuestros modos, sino que aprendan de
de la palabra, del ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo estará con ellos. Les bendecimos y declaramos que ellos formarán hogares felices, edificarán casas que perdurarán de bendición, porque la sabiduría, Señor, está siendo morada en sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús.